Alejandro nunca imaginó que su vida cambiaría de manera tan drástica en un parque tranquilo de Bogotá. Después de 20 años de silencio, el destino lo enfrenta a una revelación que lo deja sin aliento: tiene hijas que nunca conoció. En este video, exploramos cómo un encuentro inesperado desvela secretos profundos de amor, arrepentimiento y la posibilidad de una segunda oportunidad. Acompáñanos a descubrir este reencuentro que desafía el tiempo y la memoria. Alejandro Paredes no disfrutaba de los días festivos de mayo, a diferencia de la mayoría de las personas, quienes salían temprano a la finca para asar carne y trabajar en los huertos. Él prefería quedarse en la ciudad. La calma que le daba Bogotá era extraña, pero reconfortante. Podía caminar tranquilamente por las calles conocidas, sentarse en su cafetería favorita sin preocuparse por encontrarse con conocidos y sus inevitables preguntas sobre la vida, la familia o el trabajo. Alejandro tenía 55 años, un buen reconocimiento en su carrera de arquitecto y un saldo aceptable en el banco. A esa edad, todo eso parecía tanto un logro como una condena. En aquel domingo, decidió caminar por el Parque de la 93. El sol de mayo ya calentaba y las hojas jóvenes daban un agradable toque de verde a la vista. Alejandro caminaba despacio, deteniéndose de vez en cuando para tomar fotos de sus composiciones arquitectónicas y paisajísticas que luego usaba en sus proyectos. Después de hacer varias tomas de un árbol con ramas torcidas, escuchó una risa infantil. A unos 50 metros de él, se acercaba un grupo de personas, una mujer de unos 50 años y dos adolescentes. Las chicas hablaban animadamente, gesticulando con las manos mientras la mujer se reía, echando la cabeza hacia atrás. En ese gesto había algo increíblemente familiar que hizo que el corazón de Alejandro diera un vuelco. No puede ser, pensó, apartándose tras un árbol. Pero era ella. Natalia, su Natalia. Habían pasado 20 años, pero él la habría reconocido entre mil por ese gesto, por cómo se arreglaba el cabello, metiendo un mechón rebelde detrás de la oreja. Alejandro se quedó quieto, temeroso de moverse. Natalia y las chicas seguían acercándose, conversando con entusiasmo. Era evidente que las chicas, casi idénticas, eran hermanas, incluso podrían ser gemelas. Tenían los mismos ojos expresivos, los pómulos altos y el delicado óvalo de su rostro. Pensó en sus hijas, y luego una idea abrasadora lo atravesó, pero no podían tener hijos, lo había sabido. El diagnóstico 20 años atrás había sido un veredicto que la había llevado a tomar la decisión más dolorosa de su vida: dejar a la mujer que amaba para irse con alguien más y tener hijos. «Mamá, ¿por qué medicina y no física?», preguntó una de las chicas, haciendo un gesto que le resultaba extraño. «Lena, no empieces», respondió la otra chica, casi con las mismas palabras que Alejandro recordaba. «Ya lo hablamos 1000 veces. Haz lo que quieras, incluso ir a ser astronauta», dijo la primera chica. «Sí, mamá, ¿y qué pasa con la tradición familiar?», añadió la otra. Alejandro recordó que Natalia era cirujana, una prometedora talento en la medicina, tal como su madre y su abuela. Mientras él se preguntaba cómo podría ser posible que Natalia tuviera hijas, ellas pasaron cerca. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó con una melodía especial. Natalia y las chicas se giraron hacia el sonido. «Alejo», dijo una voz familiar. Su corazón se detuvo por un momento. Después de 20 años, de silencio y de una coincidencia casual en el parque donde solían caminar juntos. «Hola, Natalia», dijo finalmente, dando un paso adelante, buscando qué decir.
Las chicas, con una mirada curiosa, lo estudiaban detenidamente. Las gemelas, de 16 años, tenían el mismo tamaño y el mismo peinado, cabello rubio atado en una coleta. Pero una de ellas tenía pecas en la nariz y la otra una pequeña mancha sobre el labio. ¡Qué sorpresa verte!, dijo Natalia, su voz no podía esconder su sorpresa o su incomodidad. No has cambiado nada, comentó ella. Alejandro supo que eso era mentira. Los años habían dejado su huella en ambos. Él, con las arrugas a los lados de los ojos, y en su postura que había perdido la firmeza de antes. Tú tampoco, respondió Alejandro, tratando de ocultar la angustia que sentía. Esta es mi hija, Lena, y esta es Masa, dijo Natalia, colocando una mano sobre los hombros de las chicas. Mucho gusto, dijo Alejandro, esforzándose por mantener una expresión calmada. ¿Quién es?, preguntó Masa en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que él la oyera. Un viejo amigo, respondió Natalia, y Alejandro sintió que lo habían borrado completamente de su pasado. En un momento, Natalia le pidió a las chicas que se fueran al centro comercial, y él aprovechó la oportunidad para invitarla a tomar un café, como en los viejos tiempos. Te invito a la cafetería que tanto te gustaba, le dijo Natalia mientras él asimilaba todo lo que había ocurrido. Ambos caminaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Alejandro miraba a Natalia, tratando de encontrar a la joven que una vez amó. Al llegar a la cafetería, el ambiente era el mismo, sillas cómodas, luz suave, el aroma de café recién molido. ¿Cómo va tu carrera?, le preguntó ella finalmente. Tengo mi propio estudio, respondió Alejandro. Hemos trabajado en varios proyectos importantes en la ciudad. Qué bueno, dijo ella con una sonrisa, pero no alcanzó sus ojos. Alejandro sintió la tristeza en sus palabras, recordando sus propios fracasos. Pero lo que más le intrigaba era cómo Natalia podía tener hijas. ¿Cómo había sucedido? ¿Sabes? A veces algunas cosas nunca cambian, dijo Alejandro, sin poder evitarlo. Natalia lo miró por un instante antes de decir. A veces las cosas cambian más de lo que pensamos. Era una verdad tan fantástica que temía decirla en voz alta. Sí, Natalia lo miraba directamente a los ojos. Los embriones que habían sido congelados después de los tratamientos, y a los 35 años, finalmente quedó embarazada de gemelas. Alejandro sintió cómo la habitación comenzó a girar frente a sus ojos. Se aferró con fuerza a la taza de café, derramando un poco sobre el mantel. Pero eso significa, su voz tembló. Sí, respondió Natalia, firme. Biológicamente, Lena y Masa son tus hijas. El mundo de Alejandro se detuvo. Miró a Natalia sin poder creer lo que acababa de oír. Tenía hijas. 2 hermosas hijas que ya tenían 16 años, y él ni siquiera sabía de su existencia. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz sonaba apagada, como si viniera de lejos. Tenía derecho a saberlo, tenía derecho. Natalia esbozó una sonrisa amarga. Te fuiste de mi vida cuando supiste sobre mi diagnóstico. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Quiero tener mis propios hijos, puedo vivir mi vida sin ser padre. Cada palabra fue como un latigazo. Realmente lo dijo en esa terrible noche cuando su matrimonio se rompió definitivamente. Pero eso no es justo, balbuceó Alejandro. Ocultarme que tengo hijas, no es justo. Natalia se inclinó hacia atrás en la silla. Sus ojos se estrecharon. ¿Sabes que no es justo?
Cuando un marido jura amarte en la salud y la enfermedad, y luego te deja porque tu cuerpo no se ajusta a sus planes. Cuando tienes 29 años y ya te consideran un material desechable porque no puedes tener hijos. Eso es lo realmente injusto, Alejo. Alejandro permaneció en silencio, buscando palabras. Sabía que le había hecho daño, y ahora lo veía claramente. Fui cruel, admitió al fin. Egoísta. Pero era joven y tonto. A los 35 ya no soy tan joven. ¡Qué juventud!, interrumpió Natalia. Sabías perfectamente lo que hacías. Ambos se callaron. Alejandro giraba la taza entre sus manos. Natalia, distraída, limpiaba la mancha de café sobre el mantel. La gente pasaba sin saber la dramática escena que se estaba desarrollando a su lado. ¿Cómo ocurrió?, preguntó finalmente Alejandro. Quiero decir, ¿legalmente? ¿Tuve que haber dado mi consentimiento para el uso de los embriones? No, respondió Natalia moviendo la cabeza. Según la ley, los embriones congelados pertenecen a la mujer, ya que el procedimiento médico se lleva a cabo con su cuerpo. Tenía todo el derecho a usarlos después del divorcio. Además, en los documentos que firmamos, dejaba claro que en caso de divorcio, yo quedaba con el derecho de disponer de ellos. Alejandro recordó todas aquellas interminables hojas de papeles que firmaron en la clínica. Apenas las había leído, confiando en que Natalia, como médica, entendía mejor los detalles médicos. ¿Y tú lo hiciste sola?, preguntó, con un tono de admiración. Casi sola, respondió Natalia con una ligera sonrisa. Mi madre me ayudó los primeros años. Luego conocí a Sergio. Aceptó a las niñas como suyas. Ellas lo adoraban. Él fue un buen hombre. Alejandro sintió un pinchazo de celos al imaginar a otro hombre junto a sus hijas. Sus hijas, que nunca supieron quién era él. Sergio las cuidó, las enseñó a montar bicicleta, les leía cuentos por la noche. ¿Ellas saben algo de mí?, preguntó con voz tensa. No, respondió Natalia con calma. Ellas consideran a Sergio su padre. Nunca vi la necesidad de contarles la verdad. ¿Qué les diría? Que su padre biológico me abandonó cuando supo que no podía tener hijos. ¿Para qué contarles eso? Pero ahora, Alejandro no sabía cómo formular sus pensamientos. Ahora que nos hemos encontrado, ¿no ha cambiado nada?, dijo Natalia, con firmeza. No voy a destruir su visión de la familia. Ellas acaban de perder a Sergio, pero yo soy su padre, insistió Alejandro, sin poder contenerse. Biológicamente, sí, dijo Natalia, con frialdad. Pero la paternidad no es solo genética. Es trabajo, esfuerzo, amor diario. Y esas palabras tenían una amarga verdad que Alejandro entendió profundamente. Hace 20 años, él mismo había rechazado la oportunidad de ser padre para cualquier hijo que pudieran adoptar. Quería un hijo con sus propios genes. Y ahora la vida le había lanzado una cruel ironía. Tenía hijas biológicas, pero para ellas era un completo extraño. Mamá. Un alegre grito interrumpió el momento. Lena y Masa se acercaban al grupo, cargadas con bolsas de compras. Compramos las zapatillas, dijo una de las chicas, emocionada. Natalia forzó una sonrisa. Bien hecho. Pero habíamos quedado en encontrarnos en 1 hora y ya están aquí, dijo, encogiéndose de hombros. Las chicas las miraban con curiosidad.
Alejandro se dio cuenta de que estaba buscando rasgos propios en sus rostros. Parecía que una de ellas, la de las pecas, tenía sus ojos gris azules, con la misma forma que los suyos. ¿La otra, su sonrisa? ¿O tal vez solo quería pensar eso? ¿Interrumpimos?, preguntó Lena, con una sonrisa tímida. No, cariño, respondió Natalia, suavemente. Acabamos de terminar. Tras un momento, Natalia miró a Alejandro. ¿Tienes algo más que discutir?, preguntó, y él entendió el mensaje. No estaba listo para dejar ir tan fácilmente esa conversación. ¿Tienes alguna tarjeta de contacto?, preguntó Natalia, sacando una de su bolso. La ofreció a Alejandro, quien la aceptó con delicadeza. Gracias, dijo él. Te llamaré. Él pagó el café y salió con ellos. Fuera, Natalia se despidió de las chicas. Nos vemos, dijo Alejandro, observando cómo se alejaban. De repente, se dio cuenta de que lo que había vivido en ese café era solo una fracción de lo que había perdido. Tenía hijas, 2 bellas chicas, casi adultas, y ni siquiera sabía de su existencia. Al día siguiente, pensó en llamarlas, en conocerlas. Pero ¿cómo empezar? ¿Cómo decirles que quería ser parte de sus vidas después de todo este tiempo? A pesar de su exitosa carrera y de sus romances esporádicos, siempre le había faltado algo, y ahora que había descubierto que tenía hijas, no podía simplemente girarse y salir de sus vidas. No podía y no quería. Llegó a Scriff media hora antes de la cita. Frente al imponente edificio antiguo, que había sido testigo de tantas tragedias humanas, se sintió pequeño y vulnerable. La gente iba de un lado a otro, médicos con batas blancas, pacientes con los brazos y piernas vendados, familiares preocupados con bolsas de comida. Natalia apareció justo a las 6, como siempre puntual, algo que Alejandro recordaba bien. Aún vestida con su uniforme médico, se había puesto un abrigo de entretiempo, y su rostro parecía agotado. Tenía ojeras bajo los ojos, el cansancio de un día largo. ¿Un accidente en la M40?, preguntó Alejandro, al no recibir un saludo directo. 3 heridos, respondió brevemente ella. Uno de ellos estuvo a punto de morir. Lo siento por distraerte después de algo así, dijo Alejandro con sinceridad. Nada, respondió ella, sonriendo cansada. Vamos a caminar. Caminaron lentamente por el sendero cubierto de hojas amarillas. Ya se estaba oscureciendo, y las luces de las casas comenzaban a encenderse. El aire estaba fresco y Natalia se envolvía más en su abrigo. Te escucho, dijo ella. Alejandro respiró profundamente. Quiero conocer a las chicas, dijo con firmeza. Quiero conocerlas de verdad, no solo como el ex de su madre, sino como quién. ¿Cómo qué?, preguntó Natalia, en un tono que hizo que Alejandro vacilara. Como su padre biológico, que ha estado 20 años sin saber de ellas, explicó con calma. Entiendo que esto es complicado, pero ellas ya casi son adultas, tienen derecho a saber de su origen. No me hables de derechos, respondió Natalia con tono firme, deteniéndose y mirándole directamente a los ojos. Tú tuviste derecho de elegir hace 20 años y tomaste tu decisión. Me equivoqué, admitió Alejandro. Cometí el error más grande de mi vida. Pero, ¿eso significa que tengo que pagar por él para siempre? La voz de Natalia tembló. ¿Y yo?, respondió ella, el dolor claro en su voz. ¿No he pagado yo todo este tiempo?
Cuando lloraba tras tu partida, cuando pasaba sola por todas esas interminables pruebas médicas, cuando llevaba en mi vientre a tus hijos sabiendo que nunca tendrían padre, cuando me levantaba por la noche para cuidarlas entre turnos en el hospital. Alejandro se quedó en silencio. Sabía que tenía razón, no tenía palabras. No te pido que me perdones, dijo al fin. No te pido que me dejes ser parte de tu vida. Eso sería demasiado. Pero, las niñas, ¿qué pasa con ellas? Natalia levantó la cabeza, casi desafiante. ¿Crees que es suficiente con aparecer y decir hola, soy tu padre y que todo se arregle? Ellas casi son adultas, tienen su propia idea de lo que es una familia, y en esa idea, su padre es Sergio, quien las crió desde los 6 años, las llevó al colegio, les enseñó a montar en bicicleta, las cuidó cuando estaban enfermas. No, Alejandro, no será tan fácil. No espero que sea fácil, dijo él, con voz firme. Solo quiero conocerlas, y que ellas me conozcan. Natalia suspiró y se frotó la frente. Alejandro recordó ese gesto, siempre lo hacía cuando estaba agotada y tratando de ordenar sus pensamientos. No lo sé, Alejo, dijo, con duda en su voz, algo que no había mostrado hasta ahora. Es tan complicado. Nunca pensé que llegaría este día, y aquí estamos. Pero si realmente quieres conocerlas, tal vez puedas acercarte como un viejo amigo, sin presiones, sin explicaciones. Alejandro asintió, sin poder evitar una pequeña sonrisa. Solo quiero verlas a veces, sin presiones. Solo como un amigo, hasta que tú decidas que estamos listos para hablar de la verdad, o hasta que ellas lo estén. Caminaban lentamente por el parque, y llegaron a una pequeña plaza, donde se sentaron en una banca. Natalia miraba a los niños jugando cerca, pequeños de unos 4 o 5 años, jugando en la arena bajo la mirada de sus madres. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo Natalia al fin, rompiendo el silencio. ¿Qué?, preguntó Alejandro, observándola. Sergio siempre decía que las niñas eran como yo, en su carácter, en sus hábitos. Pero a veces veo algo de ti en ellas. Alejandro no pudo ocultar la emoción en su voz. ¿En serio?, dijo, intentando controlar lo que sentía. Sí, respondió Natalia, sonriendo levemente. Lena adora la arquitectura, pasa horas mirando planos y proyectos de edificios antiguos. Y Masa, tiene tu sonrisa y tu risa. Cuando se ríe, me hace saltar del susto, es tan parecido a ti. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca pensó que palabras tan simples como tiene tu sonrisa pudieran afectarle tanto. Quiero hacer un trato, dijo lentamente Natalia. Si realmente quieres conocerlas, lo harás como mi viejo amigo, y ellas te conocerán poco a poco. Y después, decidiremos si les decimos la verdad. Gracias, dijo Alejandro, con alivio. Esto es más de lo que esperaba. No lo hago por ti, respondió Natalia, con firmeza. Lo hago por ellas. Ellas merecen saber la verdad, pero en su momento, y de la manera correcta. Claro, lo entiendo, respondió Alejandro, sintiendo una extraña paz. Entonces ven a nuestra casa el sábado, dijo Natalia, cambiando de tono. Después de la muerte de Sergio, tenemos una tradición de almuerzos familiares los sábados. Intenté mantener las costumbres, para que a las niñas no les fuera tan difícil. Estaré allí, dijo Alejandro, con una sonrisa. ¿Debo llevar algo?, preguntó. Nada, respondió Natalia, sonriendo cansada.
Solo tu presencia es suficiente. Se levantaron de la banca, y Natalia miró su reloj. Tengo que irme ya, dijo, frunciendo el ceño. Si no me doy prisa, perderé el metro. Lena tiene la última reunión de padres antes de la universidad. Prometí estar allí. Te llevo, ofreció Alejandro. Mi coche está estacionado cerca. Natalia dudó un momento, como si estuviera considerando los pros y los contras, y luego asintió. Está bien, gracias. Durante el camino hacia la escuela, casi no hablaron. Alejandro encendió la radio, y sonó una canción de la banda Bravo, que ambos solían escuchar en su juventud. Natalia sonrió levemente al reconocer la melodía. Aquí, dijo, señalando una escuela típica de barrio. Por favor, en la entrada. Alejandro frenó. Natalia abrió la puerta, pero de repente se dio vuelta. Sabes, a menudo pienso en cómo habrían sido las cosas si no nos hubiéramos separado, dijo suavemente. Yo también, respondió Alejandro con sinceridad. Todos los días, durante estos 20 años. Natalia asintió, como si estuviera esperando escuchar exactamente eso. Luego salió del coche y se dirigió hacia la escuela. Alejandro la observó caminar, aún erguida y con la cabeza alta. Ella siempre había sido más fuerte que él, siempre sabía cómo seguir adelante. Y él, se había asustado, se había rendido ante la vida. Ahora, solo le quedaba asumir lo que había perdido, 2 décadas de soledad y 2 hijas que nunca conoció. Pero ahora, tenía una oportunidad para corregirlo, y no iba a dejarla escapar. Masa lee libros serios con avidez, pero si algo realmente le interesa, no se detiene. En ese momento, alguien tocó la puerta. Eso debe ser Masa, con el gatito, o sin él, si no logró decidirse. Un minuto después, entró la otra chica, tan parecida a Lena, pero con pecas en la nariz y una expresión más reservada. En sus manos llevaba una caja de cartón, de la que salía un suave maullido. Hola, dijo cortésmente, al ver a Alejandro. Soy Masa. Hola, respondió Alejandro, sin poder apartar la mirada de su rostro. Ahora que estaban más cerca, se dio cuenta de que las niñas no se parecían tanto como había pensado. Tenían ojos de diferente forma, labios distintos, pero lo que más le sorprendió fue el aprecio que sentía al mirarlas, casi como si fueran suyas. Soy el amigo de mamá, explicó Lena desde la cocina, asomando la cabeza. El arquitecto que proyecta museos. No construyo, proyecto, corrigió Masa, pedantemente. Leí un artículo sobre ti, muy interesante el proyecto de la restauración de la mansión en Arcángelsk. Oh, ¿y ustedes me buscaron en Google? Alejandro no sabía si reír o sentirse intimidado. Claro, respondió Masa, con indiferencia. Mamá no invita a desconocidos a casa todos los días. Masa, exclamó Natalia, pero Alejandro notó que estaba conteniendo una sonrisa. ¿Qué? Dijo Masa, guiñando los ojos. Debemos saber con quién estamos tratando. ¿Y qué conclusión sacaron? Preguntó Alejandro, intentando hablar con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Trabajas mucho, tienes la reputación de ser perfeccionista, no estás casado y no tienes hijos. Masa comenzó a enumerar, mientras Lena la observaba con atención. ¿Y qué más? Preguntó Alejandro, ahora sorprendido por la perspicacia de la chica. Fuiste casado una vez, pero te divorciaste hace tiempo. Masa es nuestra detective no oficial,
comentó Lena mientras entraba en la sala con un gran plato de carne asada. Una cosa no entendemos, dijo Lena, sentándose. ¿Realmente tú y mamá alguna vez salieron, o fue todo parte de una historia secreta? Ambas chicas preguntaron al mismo tiempo, como si fuera una sola voz. Natalia levantó la mano para calmar las aguas. «Basta», gritó, con una sonrisa algo forzada. «A comer, ya». Lena hizo una mueca y obedeció, comenzando a colocar los platos en la mesa. «Te debo una disculpa por mi hija», dijo Natalia, cuando las chicas se levantaron para ir a la cocina. «Es muy directa». «Me gusta eso de ella», respondió Alejandro, sonriendo. «No tiene pretensiones». Natalia lo miró por un largo momento. A pesar de todo, él había tocado algo sensible en ella, algo que le recordaba lo que había valorado en él en el pasado. El almuerzo transcurrió sorprendentemente bien. Al principio, la conversación fue un poco torpe, dada la extraña situación, pero pronto Masa comenzó a preguntar sobre los proyectos de Alejandro, y él disfrutó mucho explicando la restauración de la mansión histórica. Las niñas sabían mucho sobre arte y arquitectura, algo que Natalia había fomentado llevándolas a museos desde que eran pequeñas. ¿Han estado en el Hermitage?, preguntó Masa. Claro, muchas veces, respondió Alejandro, asintiendo. Tu mamá también estuvo allí, ¿verdad? Sí, pero fue hace mucho tiempo, dijo Natalia, mirando a Alejandro con una expresión complicada. ¿Entonces fuiste a San Petersburgo con mamá?, preguntó Lena con los ojos entrecerrados, intrigada. Sí, fuimos, pero fue hace muchos años, respondió Natalia con una sonrisa algo forzada. Alejandro y yo éramos muy buenos amigos en la juventud. ¿Solo amigos?, interrumpió Lena, con una risa que no podía esconder. Solo amigos, confirmó Natalia, pero Lena no parecía convencida. ¿Estuvieron realmente solo como amigos?, insistió Lena, con una mirada que desafiaba cualquier explicación. Ya basta, exclamó Natalia, levantándose de la mesa, visiblemente molesta. No voy a discutir mi vida personal durante la comida. Mamá, es solo una pregunta, protestó Lena, pero su madre no le prestó atención. Por favor, ayuda con los platos, dijo Natalia, a Masa. Las dos chicas se levantaron y se fueron a la cocina, mientras Natalia se sentaba de nuevo. Lena, mirando a Alejandro, le dijo con una sonrisa algo culpable. Lo siento, no quería arruinar la cena. Pero es que me parece que mamá ha estado tan sola desde que papá murió, y veo cómo la miras, y, bueno, es complicado. Alejandro no sabía cómo responder, sintió un nudo en la garganta, pero solo pudo susurrar. No te disculpes. Tu madre es una mujer increíble, y sí, la miro de una manera especial. Pero todo es complicado. ¿Por qué siempre tiene que ser complicado?, preguntó Lena, sorprendida por su propia confusión. Alejandro suspiró profundamente. A veces, entre las personas, hay cosas no resueltas, heridas del pasado. No puedes simplemente ignorarlas. Lena lo miró con atención, luego preguntó con voz baja. ¿La abandonaste, verdad? Su pregunta fue directa, pero Alejandro no se sorprendió. Sí, lo hice, respondió Alejandro, con la cabeza agachada, sintiendo el peso de esa verdad. Fue el mayor error de mi vida. Lena abrió la boca para decir algo, pero en ese momento, Natalia regresó con una tetera. ¿Quién quiere té?, preguntó,
con una sonrisa algo forzada, llevando un pastel de manzana. El resto de la tarde transcurrió más tranquilamente. Hablaron de temas neutrales, como la escuela, los planes para el verano, y con cautela, de política y cine. Alejandro les contó algunas historias divertidas de su trabajo, y las chicas se rieron sinceramente, lo que hizo que Alejandro sintiera una calidez en su corazón al ver cómo las niñas, casi adultas, se reían con él. Cuando llegó el momento de irse, Natalia lo acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir», dijo suavemente. «A las chicas les caíste bien». «Son maravillosas», respondió Alejandro, con sinceridad. «Inteligentes, interesantes. Has hecho un gran trabajo criándolas». «Lo hicimos», junto con Sergio, corrigió Natalia, con una leve sonrisa. «Él fue un buen padre». Alejandro asintió, agradecido por esas palabras, por el hombre que había cuidado de sus hijas en su ausencia. «¿Puedo volver otra vez?», preguntó, sintiendo que realmente quería estar cerca de ellas. «Lo pienso», respondió Natalia, sonriendo débilmente. «Lena ya está tramando cómo reunirnos». «No te preocupes, seré respetuoso», respondió Alejandro, sonriendo. Ambos se quedaron allí, en silencio, sin saber qué más decir, pero sin querer separarse. Finalmente, Natalia rompió el silencio. «Sabes, durante todos estos años, pensaba que te odiaba. Me decía a mí misma que si te encontraba, pasaría de largo, que no te saludaría». «¿Y ahora?», preguntó Alejandro, tratando de leer su mirada. «Ahora, creo que la vida nos da a todos una segunda oportunidad», dijo Natalia, con una sonrisa tímida. «Sería tonto no aprovecharla». «Por las niñas», repitió Alejandro, en un susurro. «Sí, por ellas», dijo Natalia, y Alejandro sintió que algo en su interior cambiaba. «Hasta pronto, Natalia». «Hasta pronto, Alejo», respondió ella, mientras él bajaba las escaleras, sintiéndose sorprendentemente ligero. Durante los últimos 20 años, había vivido con un vacío dentro de él, uno que no podía llenar con éxitos profesionales ni con relaciones casuales. Pero hoy, en esa casa con techos altos, en la mesa con dos niñas que reían por sus bromas, se sintió por primera vez en mucho tiempo, como en casa. Alejandro sintió un ardor de celos, que pronto fue seguido por la vergüenza. ¿Cómo podía envidiar al hombre que Lena llamaba papá? Él le dio a las niñas una infancia feliz. ¿Cómo podía sentir celos de eso? Él las amaba, dijo simplemente Alejandro. Sí, respondió Lena, sonriendo tristemente. Sabes, Masa y yo no somos biológicamente suyas. Quiero decir, mamá quedó embarazada después de un tratamiento antes de conocerlo, pero nunca una sola palabra nos hizo sentir que no éramos sus hijas. Alejandro se quedó quieto, sin saber qué decir. Él y Natalia aún no habían hablado sobre cuándo o cómo contarle a las niñas la verdad. Pero ahora Lena había tocado el tema. ¿Lo sabías?, preguntó con cautela. Claro, respondió Lena, encogiéndose de hombros. Mamá nunca nos lo ocultó. Nos lo dijo cuando éramos muy pequeñas, y de vez en cuando nos lo recordaba, para que creciéramos con eso en mente. Nunca fue un secreto para nosotras. ¿Y nunca te interesó saber quién era tu padre biológico?, preguntó Alejandro, intentando mantener la calma. Lena pensó un momento. Claro que sí, sobre todo durante la adolescencia, cuando todos estamos buscando quiénes somos. Pero mamá siempre nos dijo que era un donante anónimo de un banco de esperma. Que ella quería tener hijos,
pero las relaciones no funcionaban y entonces tomó esa decisión. Alejandro casi no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Un donante de esperma?, dijo, casi sin poder esconder su sorpresa. ¿Y qué hay de raro en eso?, respondió Lena, como si fuera lo más normal del mundo. Es solo un hecho. Para nosotras, papá siempre fue Sergio. El donante es solo un conjunto de genes. Alejandro se quedó en silencio, luchando por controlar sus emociones. Lena se adelantó un paso y, con una sonrisa traviesa, dijo: a veces me pregunto de quién habré heredado mi amor por la arquitectura. Mamá siempre dice que nadie en la familia tiene esos intereses, pero... Alejandro se quedó sin palabras. Por un momento, estuvo a punto de decir de mí, porque sabía que él era el responsable de esa fascinación, pero se detuvo. Había prometido no precipitarse. A veces los talentos saltan generaciones, dijo, tratando de sonar natural. En ese momento, Masa se acercó. ¿De qué están susurrando, aquí?, preguntó, con desconfianza, mirando a Lena y a Alejandro. Estábamos hablando de las viejas hamacas de papá, respondió Lena con naturalidad. Sí, de cómo supimos que éramos hijas de un donante anónimo, añadió Lena con una sonrisa burlona. Masa la miró, pero no dijo nada. Miró a Alejandro con una mirada evaluadora, como si estuviera tratando de decidir si merecía o no ese estatus de casi miembro de la familia. En fin, dijo Masa, cambiando de tema, mamá nos está llamando a comer. Y por favor, Alejandro P., no te entusiasmes tanto con la reparación del tejado. Creo que ya lo tengo casi todo listo, respondió Alejandro, aliviado de poder cambiar de tema. Las dos chicas se dirigieron hacia la casa, mientras Alejandro las observaba, lleno de pensamientos confusos. Ellas sabían que Sergio no era su padre biológico, pero lo habían aceptado sin problema. Pero aún no conocían la verdad. Natalia les había mentido, diciendo que su padre era un donante de esperma anónimo, cuando en realidad el hombre que había abandonado a Natalia en un momento tan crítico era él. El almuerzo transcurrió sin muchos contratiempos. Al principio, la conversación estuvo algo tensa, pero luego, Masa comenzó a preguntar sobre los proyectos actuales de Alejandro, y él se sintió aliviado al hablar de la restauración de una mansión histórica. Para su sorpresa, las niñas estaban bastante bien informadas sobre arte y arquitectura, y Natalia las había llevado a museos desde que eran pequeñas. ¿Han estado en el Hermitage?, preguntó Masa. Claro, muchas veces, respondió Alejandro, asintiendo. ¿Y tu mamá también estuvo allí? Sí, hace mucho tiempo, respondió Natalia, lanzando una mirada significativa a Alejandro. ¿Entonces, fueron a San Petersburgo juntos?, preguntó Lena, con una sonrisa divertida. Sí, pero fue hace años, dijo Natalia rápidamente. Alejandro y yo éramos buenos amigos entonces. ¿Solo amigos?, preguntó Lena, con una sonrisa irónica. Solo amigos, confirmó Natalia, aunque su tono no convenció a nadie. ¿De verdad solo amigos?, insistió Lena, cruzando los brazos. Basta, exclamó Natalia, levantándose de la mesa con algo de impaciencia. No voy a discutir sobre mi vida personal durante el almuerzo. Solo preguntaba, respondió Lena, pero Natalia ya no la escuchaba. Por favor, ayuda a Masa con los platos, dijo Natalia, mirando a Masa. Las chicas se levantaron, y Alejandro se quedó a solas con Natalia. Lo siento por mi hija,
dijo Natalia con una sonrisa cansada. Me gusta lo directa que es, respondió Alejandro. No tiene nada de falso en ella. Natalia lo miró por un momento, y algo en su mirada le hizo sentir que, a pesar de todo, ella lo veía de manera diferente. Durante todos esos años de dolor y resentimiento, algo de la confianza que compartieron al principio seguía ahí. El resto del almuerzo fue más relajado, hablaron de la escuela, de los planes para el verano, e incluso de política, con mucha precaución. Alejandro les contó algunas anécdotas divertidas de su trabajo, y las niñas se rieron con sinceridad, lo que hizo que él se sintiera más en casa con ellas. Cuando llegó el momento de irse, Natalia lo acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, dijo suavemente. A las niñas les caíste bien. Son maravillosas, respondió Alejandro sinceramente. Son inteligentes, interesantes. Has hecho un gran trabajo. Lo hicimos, junto con Sergio, corrigió Natalia, con una leve sonrisa. Él fue un buen padre. Alejandro asintió, sintiendo gratitud por este hombre desconocido que había cuidado de sus hijas en su ausencia. ¿Puedo volver otra vez?, preguntó Alejandro, con cautela. Lo pensaré, respondió Natalia con una sonrisa débil. Onklina ya está planeando cómo reunirnos. No te preocupes, seré respetuoso, respondió Alejandro, sonriendo levemente. Ambos se quedaron allí, en silencio, sin saber qué más decir, pero sin querer separarse. Finalmente, Natalia rompió el silencio. Sabes, durante todos estos años, pensé que te odiaba. Me decía a mí misma que si te encontraba, pasaría de largo, que no te saludaría. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro, tratando de leer su mirada. Ahora, creo que la vida nos da a todos una segunda oportunidad, dijo Natalia, con una sonrisa tímida. Sería tonto no aprovecharla. Por las niñas, dijo Alejandro en un susurro. Sí, por ellas, respondió Natalia. Y aunque sabía que el camino por delante sería complicado, algo en su voz le dio la esperanza de que, tal vez, todo podría cambiar. Hasta pronto, Natalia. Hasta pronto, Alejo, respondió ella, mientras él bajaba las escaleras, sintiéndose sorprendentemente ligero. Natalia no apartó sus manos de las de Alejandro, y durante unos segundos, ambos permanecieron allí, escuchando el viento soplar entre las ramas de los manzanos y el eco de las risas de las niñas desde la casa. Gracias, dijo de repente Natalia. ¿Por qué?, preguntó Alejandro, sorprendido. Por no haberme dado opción, respondió ella, sonriendo levemente. En el parque, pudiste haberte apartado, hacer como si no nos hubieras visto, o no insistir en la reunión. Pero fuiste tú, y eso está bien. ¿O es bueno o malo?, preguntó con cautela. Todavía no lo sé, admitió Natalia, pero sonrió. Pero me alegra que las niñas te hayan conocido. Nos veremos en Moscú. Ella lo besó suavemente en la mejilla, el primer gesto de cariño en estos meses, y rápidamente se subió al coche. Alejandro la observó alejarse, viendo las luces rojas de su Toyota desvanecerse en la oscuridad, mientras pensaba que por primera vez en 20 años sentía una chispa de esperanza. Quizás aún tenía la oportunidad de ser un verdadero padre para sus hijas y tal vez, de nuevo, encontrar el amor de la mujer que nunca dejó de amar. Quizás era una ilusión, pero ¿qué más le quedaba, sino la esperanza? A principios de julio, Moscú estaba abrasada por el calor.
El asfalto parecía hervir bajo el sol, y Alejandro se encontraba en su oficina, tratando sin éxito de avanzar con el diseño de un nuevo hotel en el centro. Su mente, sin embargo, regresaba constantemente a la conversación que tendría al día siguiente con las niñas. Él y Natalia habían acordado que, durante su visita al campo, finalmente les contarían la verdad. Durante estos meses, Alejandro había llegado a convertirse en un verdadero amigo de la familia. Lena venía regularmente a su estudio, y a veces Masa la acompañaba, mostrando interés por la arquitectura. A principios de junio, Lena había pasado el examen de admisión para la Facultad de Arquitectura. Cuando vio los resultados, Lena fue aceptada con una calificación excelente. Alejandro sintió una inmensa satisfacción, al punto de casi llorar. Masa, para sorpresa de Natalia, había optado por estudiar filología, algo que le causó algo de desilusión. Pero, con una sonrisa, Masa le dijo: «Alguien tiene que escribir sobre todos estos hermosos edificios que diseñará Alejandro P». Un día, a mediados de junio, Natalia llamó a Alejandro, con voz preocupada. «¿Puedes venir rápido?», preguntó, alarmada. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro, tensándose al instante. «Lena encontró unas viejas fotos», respondió Natalia rápidamente. «Las fotos de nuestra boda». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «Voy para allá», dijo brevemente. En el camino hacia la casa de Natalia, se reprendió a sí mismo. Sabía que debió haberles contado todo a las niñas antes, pero Natalia temía que la verdad pudiera afectar su rendimiento en los exámenes, y él no quería presionarla. Ahora la verdad saldría a la luz de la forma más inesperada. Cuando llegó al departamento, Natalia le abrió la puerta. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro, preocupado. «Estábamos preparando las cosas para ir al campo», dijo Natalia, desplomándose en el sofá. Lena subió al altillo a buscar un viejo cobertor, y encontró una caja con álbumes de fotos. Cuando la vio, se quedó mirando las fotos y luego vio tu nombre en una de ellas. Alejandro abrió el álbum, inmediatamente reconoció la cubierta burdeos con el dorado estampado. Era su álbum de bodas, el que Natalia había guardado todos estos años. Miró la primera foto, la de ellos en el registro civil, jóvenes y felices. Ella llevaba un sencillo vestido blanco, él un traje oscuro. Abajo estaba la inscripción: Alejandro y Natalia Vorontsova, 12 de junio de 1992. «¿Qué dijo?», preguntó, su voz temblorosa. «Me preguntó si eras tú. Le dije que sí, que eras tú». «Nos casamos entonces», respondió Natalia con un suspiro. «Luego me preguntó si tú eras nuestro padre, y ahí fue cuando no pude mentir. Les dije la verdad». «Lo hiciste bien», respondió Alejandro, tomando su mano con suavidad. A veces, había demasiada mentira. Natalia, con lágrimas en los ojos, continuó. «Cuando vi su reacción, tomé el álbum y corrí a la habitación. Llamé a Masa, y desde entonces se encerraron allí. Y yo, te llamé. Voy a hablar con ellas», dijo Alejandro, con decisión. «Si no te importa, quiero que escuches también tu versión», respondió Natalia, mirando a sus hijas con preocupación. Alejandro se levantó y caminó hacia la puerta de la habitación de las niñas. Golpeó suavemente. «Lena, Masa, soy Alejandro P., ¿puedo entrar?». Hubo unos momentos de silencio, luego se escucharon pasos y la puerta se abrió. Masa apareció en el umbral,
con los ojos enrojecidos y una expresión decidida. Adelante, dijo con frialdad. La habitación de las niñas era espaciosa, con 2 camas a cada lado. Lena estaba sentada en una de ellas, con el álbum abierto sobre sus piernas. No levantó la vista al ver a Alejandro. Él se sentó en una silla, sintiéndose como si estuviera bajo interrogatorio, porque en cierto sentido, así era. ¿Por qué no nos dijeron nada? Rompió el silencio Masa, la primera en hablar. Durante todo este tiempo, venías a nuestra casa, hablábamos, sabíamos quiénes éramos, y nosotras no sabíamos nada. Lena y yo queríamos esperar el momento adecuado, comenzó Alejandro. Queríamos explicarles todo calmadamente, juntos. ¿El momento adecuado? Interrumpió Lena, levantando la vista por fin. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. 6 meses y no encontraste el momento adecuado. Teníamos miedo, admitió Alejandro, con la voz quebrada. Teníamos miedo de su reacción. Teníamos miedo de arruinarlo todo. Yo apenas os había encontrado, y la idea de que me odiarais. ¿Y cómo deberíamos reaccionar? Preguntó Lena, cerrando el álbum con brusquedad. Toda mi vida mamá nos dijo que nuestro padre biológico era un donante anónimo, y ahora resulta que eres tú. Estuviste casado con mamá, nos dejaste, y ni siquiera sabías de nuestra existencia. ¿Cómo puede ser esto posible? Alejandro respiró profundamente. Era el momento de la verdad completa. Nosotros, tu madre y yo, nos amábamos mucho, comenzó. Nos casamos jóvenes, teníamos planes, queríamos tener hijos. Pero después descubrimos que Natalia tenía problemas para concebir. Hicimos varios tratamientos de fertilización in vitro. Algunos de los embriones fueron implantados, pero no funcionaron. Los demás los congelamos. Miró a las niñas, intentando evaluar si estaban listas para escuchar más. Lo que pasó después fue mi culpa, continuó. Mi inmadurez, mi egoísmo me hicieron tomar una decisión terrible. Me convencí de que no podía vivir sin hijos, que debía tenerlos a toda costa, y decidí irme. Abandoné a tu madre porque no podía darle hijos. La dejé sola, y eso fue lo peor que hice en mi vida. ¿La dejaste porque no podía tener hijos? Preguntó Masa, sorprendida. Sí, esa fue la razón, admitió Alejandro, con la cabeza gacha. Pensaba solo en mí, en lo que quería, sin pensar en lo que realmente importaba. Hice mucho daño a tu madre. Pero ¿cómo aparecimos nosotras, entonces? Preguntó Lena, con voz suave. Tu madre continuó el tratamiento después de nuestro divorcio, explicó Alejandro. Usó los embriones congelados y, sucedió el milagro. Quedó embarazada de ustedes. ¿Y por qué no nos lo dijo? Preguntó Masa, frunciendo el ceño. Porque temía que yo intentara reclamarlas, respondió Alejandro, con un suspiro triste. Temía que yo intentara robarles la paternidad después de todo lo que había hecho. Y la entiendo, dijo él, mirando a las chicas. Yo no me lo merecía. Hubo un largo silencio. Las niñas procesaban las palabras de Alejandro, mientras él esperaba, sin atreverse a moverse, como si cualquier gesto pudiera interrumpir este momento crucial. Finalmente, Lena habló, su voz calmada pero firme. Biológicamente, sí, dijo. Pero eso no significa que seas nuestro padre. Sergio fue el que nos crió. Él estuvo allí cuando nos enfermamos, nos enseñó a montar bicicleta. Él fue nuestro papá. Alejandro asintió.
Yo le agradezco a él, por ser el padre que ustedes necesitaban, respondió. No estoy aquí para ocupar su lugar. Entonces, ¿por qué regresaste? Preguntó Lena. No lo planeaba, respondió Alejandro. Esa reunión en el parque fue un accidente. Vi a tu madre, la reconocí, y luego las vi a ustedes, y algo cambió dentro de mí. Sentí que debía conocerlas, que debía intentar ser parte de sus vidas. ¿Y si no hubiésemos encontrado el álbum, seguirías pretendiendo ser solo un viejo amigo de mamá? Preguntó Masa, mirando el álbum que Lena tenía en las piernas. No, respondió Alejandro, firmemente. Mamá y yo queríamos contarles la verdad mañana, en la casa de campo, en un lugar tranquilo. Queríamos tomarnos el tiempo para hablar con ustedes, para responder todas sus preguntas. En ese momento, la puerta se abrió suavemente, y Natalia entró, sentándose junto a Alejandro, como para mostrarles a las niñas que ambos estaban del mismo lado. Debí haberles contado antes, dijo Natalia, mirando a las chicas con pesar. Inventé la historia del donante porque era más fácil. Así no tenía que explicarles por qué su padre no estaba con nosotras. Luego apareció Sergio, y ustedes lo amaron tanto. No estamos enojadas, mamá, dijo Masa suavemente, mirando a Natalia. Lena miraba a Alejandro como si intentara encontrar en su rostro algo de sí misma. Finalmente, rompió el silencio. ¿Y cuándo se enteraron de nosotros? Preguntó, curiosa. Alejandro negó con la cabeza. No fue en el parque. Simplemente me sorprendió ver a tu madre con 2 hijas. Después nos encontramos en un café y fue allí cuando me contó la verdad. ¿Y cómo reaccionaste? Preguntó Lena, con un interés genuino en su voz. Me quedé, impactado, respondió Alejandro. Imagínate, 2 hijas de las que no sabía nada, y que jamás había conocido. Al principio quería mantener la distancia, porque sabía que tu madre no quería que lo supieran. Pero luego, cuando me di cuenta de que quería conocerlas, y que me importaban, algo cambió. No podía seguir solo siendo un amigo de tu madre. Masa frunció el ceño, mirando a Alejandro fijamente. ¿Entonces querías conocernos desde el principio? Preguntó, aún con desconfianza. Sí, respondió Alejandro, asintiendo. Pero tu mamá no estaba de acuerdo. Ella solo permitió que las conociera como el viejo amigo de la familia. Acepté esa condición porque lo que más quería era conocerlas y estar cerca de ustedes, aunque fuera sin que supieran quién soy realmente. El ambiente en la habitación se volvió más denso. Las niñas se quedaron en silencio, procesando las palabras de Alejandro mientras seguían mirando el álbum de fotos de la boda. ¿Se casaron jóvenes? Preguntó Lena, apuntando a la fecha en una de las fotos. Sí, dijo Natalia, sonriendo débilmente. Tenía 23 años, Alejandro tenía 25. ¿Y cuándo se divorciaron? Preguntó Masa, con la misma curiosidad. En 2003, respondió Natalia, mirando a Alejandro con una ligera incertidumbre, como si estuviera comprobando que su memoria era correcta. ¿Y nacimos 3 años después del divorcio? Preguntó Lena, con un tono de asombro. Sí, dijo Natalia, asintiendo. Los médicos me dijeron que había nuevas opciones y decidí intentarlo de nuevo, pero sola. ¿Y qué pasó con Sergio? Preguntó Masa, mirando a su madre. Natalia sonrió al recordar. Nos conocimos en la clínica. Él sabía de ustedes desde el principio y me aceptó tal y como soy.
Les dio a ustedes todo el amor que yo no podía darles, sin dudarlo. Alejandro sintió una punzada de celos, pero la reprimió rápidamente. Ese hombre había hecho por sus hijas lo que él nunca pudo darles, y eso lo sabía. ¿Y ustedes? Preguntó Masa, mirando a Alejandro. ¿Nos quieren o solo sienten responsabilidad? Alejandro se sorprendió por la pregunta directa, pero sabía que debía ser honesto. Los quiero, respondió, mirando a las dos chicas. Los amé desde el momento en que las conocí, incluso antes de saber quiénes eran. Y a medida que supe más sobre ustedes, ese amor creció. Cada minuto que pasé con ustedes, aprendí algo nuevo, sus personalidades, sus sueños. Vi en Lena el amor por la arquitectura, y en Masa una sensibilidad única con las palabras. Alejandro hizo una pausa, con la voz quebrada por la emoción. Sé que no merezco ser llamado su padre, continuó. Nunca quise reemplazar a Sergio. Pero si me permiten quedarme en sus vidas, en cualquier capacidad que elijan, sería el hombre más feliz del mundo. Las hermanas se miraron en silencio, como si estuvieran llevando a cabo un diálogo sin palabras. Finalmente, fue Masa quien habló. Necesitamos tiempo, dijo con calma. Claro, dijo Alejandro, sintiendo un alivio inmenso, aunque aún algo tenso. Lo entiendo. No estamos enojadas, añadió Lena, con un suspiro. Alejandro sintió como si una enorme carga se levantara de su pecho. No estamos enojadas contigo ni con mamá. Solo necesitamos tiempo para procesarlo. Tomad todo el tiempo que necesitéis, respondió Alejandro, con una sonrisa sincera. ¿Vamos a ir a la casa de campo mañana? Preguntó Lena, mirando a su madre. Si queréis, claro, respondió Natalia, asintiendo. Lo quiero, dijo Lena, mirando a Masa, quien también asintió. Entonces, está decidido, dijo Natalia, levantándose. Alejandro, te recogeré a las 9 de la mañana. Cuando salieron de la habitación, dejando a las niñas solas con sus pensamientos, Natalia tomó a Alejandro de la mano. Gracias, susurró ella. Encontraste las palabras correctas. Solo fui honesto, respondió Alejandro, encogiéndose de hombros. El día siguiente amaneció brillante, con el sol radiante y el canto de los pájaros. Alejandro sacó las maletas del coche y las niñas le ayudaron a llevarlas al chalet. Natalia se ocupó del almuerzo, como siempre lo hacía cuando quería relajarse. Todo el día transcurrió con una calma que, aunque no era habitual, era bienvenida. Alejandro completó las reparaciones del techo, mientras Lena y Masa cuidaban el jardín y Natalia preparaba la comida. Durante el día, hablaron sobre temas triviales, la universidad, los planes para el verano, y las noticias recientes. Nadie mencionó lo ocurrido la noche anterior, como si todos necesitaban tiempo para asimilar lo que había salido a la luz. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Alejandro estaba colocando las tazas para el té, cuando Lena repentinamente preguntó. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, dijo Alejandro, deteniéndose con el té en las manos. ¿Por qué no intentaste formar una familia después de divorciarte de mamá? Preguntó Lena, mirando directamente a Alejandro. Alejandro colocó el té en la mesa, y se sentó, sintiendo que esta era una de las preguntas más difíciles. Lo intenté, dijo finalmente. Tuve relaciones serias, pero algo no encajaba. Al principio pensé que simplemente no había encontrado a la mujer adecuada, pero luego me di cuenta de que el problema era yo. Siempre las comparaba con tu madre, y siempre perdían en ese comparativo.
Miró a Natalia, que estaba de pie, colocando las galletas en un plato. Ella miraba hacia otro lado, haciéndose la distraída. ¿Entonces aún amabas a mamá? Preguntó Masa, de manera directa. Alejandro no sabía qué decir. Decir la verdad a Natalia frente a sus hijas parecía demasiado abierto, pero mentir también sería incorrecto. Sí, dijo finalmente. Creo que nunca dejé de amarla. Natalia dejó caer una cuchara, que golpeó el platillo con un ruido metálico. Perdón, murmuró, inclinándose para recogerla. ¿Y tú, mamá? Preguntó Lena, mirando a su madre. Es una pregunta muy personal, dijo Natalia, esquivando la mirada de su hija. Pero es importante, mamá, insistió Lena. Somos una familia. No debería haber secretos. Natalia suspiró profundamente. Hace mucho tiempo que no somos una familia, respondió Natalia, con un suspiro. Pero podríamos serlo, dijo Lena, con firmeza. Ustedes dos están libres, somos adultas. No hay obstáculos, salvo los 20 años de rencores no dichos. Natalia miró a Alejandro, y en sus ojos vio una mezcla de incertidumbre y duda. Lo he perdonado, dijo finalmente. Pero eso no significa que todo pueda volver a ser como antes. Alejandro la miró, esperando su siguiente palabra. ¿Y tú lo querrías? Preguntó, su voz tensa. Natalia permaneció en silencio por un largo rato, observando sus manos. No lo sé, dijo finalmente. Han pasado demasiadas cosas. Ya no somos las mismas personas que éramos hace 20 años, y gracias a Dios por eso. Alejandro asintió, con una sonrisa triste. El hombre que había sido, ese egoísta y arrogante, había desaparecido. La mujer que él amaba ahora era más fuerte y más segura que antes. Lo entiendo, dijo suavemente. Lo que más me parece gracioso, interrumpió Masa, con una sonrisa traviesa, es que ustedes dos necesitan hablar. Siempre supe que no te había olvidado por completo, dijo ella, sin rodeos. Alejandro no mostró celos, no hizo escenitas, simplemente lo dijo. Algún día supe que una parte de tu corazón siempre me pertenecería, y con eso me conformé. Pero espero que en el resto haya un lugar para mí, agregó él, mirándola con ternura. Natalia suspiró, como si las palabras la pesaran. Era un hombre increíble, dijo Alejandro, casi en un susurro. Lo sé, respondió Natalia, tranquila. Y vuelvo a repetir, le agradezco todo lo que hizo por ustedes. Ellos callaron, y en la distancia, el canto de un mirlo rompió el silencio. Los atardeceres caían sobre la veranda, tiñendo todo de tonos suaves y dorados. No te pido que tomes una decisión ahora, dijo Alejandro, tomando suavemente la mano de Natalia. Solo sé que no me iré, que estaré aquí el tiempo que sea necesario, incluso si son años. El tono de Natalia cambió, casi desafiante. ¿Y si son toda la vida? Preguntó ella, con una leve sonrisa. Entonces pasaré el resto de mi vida aquí, respondió Alejandro sin vacilar. He perdido 20 años, y no quiero perder ni un solo día más. Natalia lo miró fijamente, como si tratara de encontrar algo en sus ojos, algo que le dijera si realmente podía confiar. No puedo prometerte que pueda volver a amarte, dijo lentamente. Hay demasiada dolor, demasiada agua bajo el puente. No te pido promesas, respondió él, apretando su mano con más firmeza. Solo te pido una oportunidad para demostrar que he cambiado, para ser quien te merezca a ti y a las niñas.
Natalia lo miró profundamente, reflexionando sobre sus palabras. Sabes, comenzó pensativa, cuando te vi en el parque, lo primero que sentí fue miedo. Tenía miedo de que quisieras arrebatarme a mis hijas, de que quisieras llevarlas lejos. Y luego, me dio un extraño alivio, como si finalmente la verdad pudiera salir a la luz. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro con suavidad. Natalia levantó la vista y repitió lo que había dicho una vez, hace muchos años, junto a la escuela. Sería tonto no aprovecharlo, respondió con tranquilidad. Entonces, lentamente, extendió la mano y tocó su mejilla. Fue un gesto ligero, casi etéreo, pero cargado de significado. No prometo que todo será fácil, dijo ella. Pero estoy dispuesta a intentarlo, por las niñas, y tal vez, por nosotros. Alejandro cubrió su mano con la suya, y cerró los ojos, absorbiendo ese momento. Un momento que podría no haber llegado nunca, si no hubiera sido por ese encuentro casual en el parque, si no hubiera sido por la valentía de admitir los errores, si no hubiera existido la disposición de perdonar. Gracias, susurró él. Esto es más de lo que esperaba recibir. Pasaron el resto de la tarde en la veranda, hablando de su pasado, de su presente, y de lo que esperaban para el futuro. Lena soñaba con estudiar arquitectura en Barcelona después de la universidad. Masa quería ser escritora. Natalia había recibido una oferta para dirigir una nueva unidad en el hospital, y Alejandro había ganado un concurso para la restauración de un barrio histórico. Hablaron como viejos amigos, aquellos que finalmente se habían reunido después de mucho tiempo, con cautela, pero también con un creciente calor en sus corazones. Cuando Alejandro accidentalmente tocó la mano de Natalia, ella no se apartó. Se quedaron allí, en silencio, sintiendo la quietud del momento, el peso de las palabras no pronunciadas, pero entendidas. ¿Crees que se reconcilien?, preguntó Lena, sentada junto al estanque, lanzando piedras al agua. Masa se acomodó a su lado con un libro, pero no leía, solo observaba los círculos formados en el agua. No lo sé, respondió Masa pensativa. Pero parece que todavía se quieren, es evidente por cómo se miran cuando creen que nadie los ve. Lena abrazó sus rodillas. Toda mi vida pensé que solo tenía un padre, Sergio. Ahora resulta que tengo otro, y no sé nada de él. A mí me gusta, respondió Masa. Alejandro es un buen hombre, y realmente se nota que le importamos. Lena miró a su hermana. ¿Crees que se quedará con nosotros?, preguntó, con inseguridad. Masa se quedó en silencio un momento, mirando el agua. Creo que no se irá, dijo finalmente. Lo vi, como nos observa, como nos ayuda con los proyectos de arquitectura, como le explicó a Lena sobre el simbolismo en El Maestro y Margarita. Quiere ser parte de nuestra vida. Y yo también quiero, respondió Lena, suavemente. Siempre quise tener un padre, pero, tenemos a Sergio, él siempre será nuestro papá. Claro, dijo Masa. Pero tal vez tengamos dos papás, uno en la memoria, y el otro aquí, con nosotros. Lena sonrió y apretó la mano de su hermana. Creo que es posible, dijo. Y sabes, creo que papá estaría contento. Siempre quiso que fuéramos felices. Se quedaron allí, observando cómo el sol se ponía detrás de los árboles, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Después se levantaron y, tomándose de la mano como cuando eran pequeñas, caminaron de regreso hacia la casa, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. En la veranda,
bajo la luz cálida de una vieja lámpara, los esperaban nuevas, sorprendentes y tal vez felices, páginas de su historia. Gracias por escuchar hasta el final, dijo la narradora, con voz suave. Pedimos disculpas por cualquier error en la pronunciación o en los detalles de la narración. Prometemos mejorar con cada uno de sus likes y comentarios. Que todo vaya bien y que Dios los proteja.